La historia de la comunicación humana resulta tan vasta como fascinante. ¿Cómo nos dio a los seres humanos por inventar el lenguaje articulado y el alfabeto? ¿Qué cambió para siempre la invención de la escritura? ¿Y la invención de la imprenta? ¿Por qué fue tan importante si tan poca gente lee ahora y entonces todavía leía menos? ¿Realmente los periódicos han cambiado nuestra sociedad? Y luego la radio y el cine y la televisión e internet, ¿en qué medida influyen en la naturaleza de nuestro mundo? Para hablar de todo ello, contamos con la presencia de los profesores Elena Galán, José Carlos Rueda y Ángel Luis Rubio, autores de este libro extraordinario que ya recomendamos hace algún tiempo en el programa. Bueno, ahora como unos meses o así, porque no hace mucho que salió, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto hace que salió el libro? Bueno, salió hace pues, más o menos un año y medio, un par de años, y bueno, está todavía recientito, aunque ya está maduro, quiero decir, ya ha tenido un recorrido. ¿Y los alumnos lo reciben bien? Porque ¿está pensado como manual o es un libro que además de servir de manual puede introducir a cualquiera, ¿no?, que tenga cierto interés por la historia de los medios, en la historia de los medios? Es peculiar porque es un libro abierto, en principio está pensado como manual, está concebido así, además tiene unidades didácticas, una página web asociada, ¿no?, donde se pueden ver ejercicios, está dedicado también para docentes, pero luego por otro lado también hemos intentado proponer distintas interpretaciones, con lo cual es un libro que aunque de entrada es bastante básico, es decir, no hay que tener conocimientos previos, luego sí que permite a través de esos debates profundizar en determinadas cuestiones, con lo cual también podría ser un libro para estudios de máster o de posgrado. Claro. En realidad es una invitación a conocer más sobre la historia de cada uno de los medios, ¿no? Porque es un resumen, aunque tiene, como dices, muchas... ¿no? Tiene como una... hay trocitos, ¿no?, de otros libros, ¿no?, en el libro. En fin, supongo que os ha costado trabajo, ¿no?, hacerlo, Ángel, porque sí, reducir a 200 páginas tanta materia, ¿no? Probablemente ha sido lo más complicado de todo el proceso, porque realmente después de bastantes años ya trabajando en la materia y impartiendo asignaturas relacionadas con historia del periodismo, historia de la comunicación, intentar aglutinar todo ese conocimiento que a veces incluso en una asignatura te plantea problemas a la hora de ajustarte a los cuatrimestres o semestres, intentar reducirlo a un número tan limitado de páginas, pues es un reto que yo creo que fue la principal dificultad que tuvimos que afrontar. Pero yo creo que hay un buen ejercicio de síntesis. Además no creo que nada de lo importante se haya quedado fuera y también en la forma de tratar con ese tratamiento estético de cuadros, de aspectos más destacados, prácticamente creemos que todo lo que es la historia de los medios de comunicación está bien contemplado en la obra. Además yo como lector os aseguro que se lee muy bien, es decir, que todo se entiende, que además es una continua invitación, ¿no?, a visitar otros libros. Vamos a ver, cuando habéis estudiado la historia de los medios, que habéis tenido que estudiar a fondo, ¿habéis sentido como que había una especie de no sé, como que se dirigía hacia algún lugar, como que todo se dirigía hacia la aparición de Internet? ¿O? Hombre, todo se dirige hacia el presente, porque todo lo analizamos desde la perspectiva del presente, obviamente, ¿no? Y es bastante habitual, lo exponemos en el libro, y yo creo que también en cierto modo lo criticamos, digamos, la visión lineal o unidireccional, mejor, de la historia, ¿no? Bueno, es una perspectiva que puede tener, bueno, un cierto toque restrictivo. Nosotros hemos insistido mucho yo creo, en dos ideas fundamentales. Historia de los medios. Los medios son instrumentos que sirven para algo y que son usados, en el mejor sentido de la palabra, que tienen un uso social y que se asocian a prácticas sociales. Y los usos sociales y las prácticas sociales nos interesaban mucho, ¿no? Y en segundo lugar, quizá si planteamos una visión diacrónica, podemos caer en el error de pensar que hay una sucesión de medios, que la imprenta nos puede llevar, obviamente, al libro impreso, el libro impreso al grabado, el grabado a la fotografía al cine, el cine a la tele, claro, y esa visión quizá provoca muy simple, ¿no? Que no tengamos en cuenta una cuestión que creemos que es fundamental, que es la interacción entre los medios. Claro. Que uno modifica al otro, ¿no? Están en continua relación y se están influyendo, se están modificando. Entonces, siempre se ha dicho, no, es que ahora la tele va a acabar con el cine, y no, simplemente cambia la función, ¿no? O sea, se complementa, ¿no? Fue algo parecido, por ejemplo, a lo que se planteaba cuando empieza más o menos a popularizarse la radio. Se decía exactamente lo mismo respecto a la prensa. La radio iba a acabar con la prensa, el cine iba a acabar con el teatro, la televisión iba a acabar con prensa, radio, teatro, cine, y ahora pues un
poco se en dice ese lo plan, mismo de se dice lo mismo Internet, ¿no? que va a acabar con Claro. todo, y yo creo que lo que está ocurriendo es que los medios precedentes se están adaptando a la situación y están encontrando con más o menos dificultad vías para seguir adelante con propuestas nuevas, diferentes y que están funcionando incluso bien en Internet. ¿En qué cambió la aparición de los periódicos la vida humana? Pues ya sé que es una pregunta vastísima, ¿no? Pero así de lo más sobresaliente, lo más llamativo. Bueno, los periódicos básicamente, aunque hoy en día los veamos como un medio informativo, fundamentalmente siempre, al menos desde sus orígenes, han tenido 4 funciones que son informar, opinar, educar y entretener. Cuando surge la prensa tiene como principal función pues, informar al público necesitado de saber lo que ocurre a su alrededor, porque hasta ese momento lo que existía era la comunicación oral, las leyendas, las anécdotas y en cierta forma esa historia presente que tenemos. La taberna, ¿no? La taberna. Entonces el periodismo cumple con esa función y además algo que conviene tenerlo en cuenta. El periodismo implica periodicidad, es decir, el hecho de informar de forma periódica de lo que está aconteciendo alrededor del sujeto, que quiere, que necesita esa información. Evidentemente, en el origen del periodismo las necesidades eran muy distintas, fueron evolucionando, unas veces económicas, otras veces más políticas, más internacional, pero a medida que esa información fue llegando a más lugares de forma con más calidad, el poder que adquirió la información, el periodismo, sobre todo para los gobernantes, para los banqueros, para la burguesía comercial, fue cada vez más importante. Entonces sí que supuso una transformación importante de la sociedad. Pero también, por ejemplo, en el siglo XVIII la prensa fue un instrumento de divulgación, de educación, como probablemente no había otra institución que cumpliera con ese papel. Claro, recordemos que Dickens escribe para los periódicos, ¿no? Y que los seriales se inician ya ahí, ¿no? Que luego seguirían en la radio. ¿Y la radio en qué ha cambiado la vida de nuestras vidas? La radio aporta un elemento fundamental que es el primer medio incorporado en el corazón del hogar, en el espacio doméstico. Y, en fin, es un medio especialmente cercano, que tiene una empatía muy poderosa, ¿no? Digamos que si tuviéramos que establecer un ranking, esto es peligroso decirlo, pero bueno, un ranking entre los medios, incluso un ranking bibliográfico, ¿no? Acerca de cuáles son las principales aportaciones historiográficas sobre televisión, cine. Sin duda alguna el cine es medalla de oro, la televisión se han ido aportando en los últimos años trabajos muy interesantes, pero la radio parece que queda en una zona de penumbra cuando ha tenido un valor absolutamente esencial en términos de transmisión de información, en términos educativos, esa multiplicidad de funciones que ya apuntaba Ángel respecto de los periódicos. ¿Y la tele? La televisión, bueno, pues yo creo que lo principal es que entra en el terreno privado, entra en el hogar, igual que la radio, pero de una manera se está viendo, ¿no? Cada vez más, pues mucho más incisiva. También la televisión empieza a proponer modelos de socialización, el estilo de vida americano en un principio, introduce todo a través de la publicidad, la sociedad de consumo, que eso se ve cada vez más y con Internet, ¿no? Hoy en día, de una forma desmesurada, ese consumismo atroz. La televisión es que ha hecho muchas cosas. Siempre se suele criticar, ¿no?, el lado negativo, pero también ha sido un testimonio visual de muchos acontecimientos que si no hubiese existido la televisión no los tendríamos en nuestra memoria colectiva. Claro. Con lo cual, no sé, muchísimas cosas. Una forma de, también a través del archivo, de hacer memoria sobre determinados acontecimientos, entretenimiento. No sé, podría seguir hablando, claro, pero creo que... ¿Y Internet? ¿Qué pasa con Internet? Internet ya no va a haber nada más detrás de Internet, ¿no? Que sí. Yo tengo un planteamiento bastante radical en el sentido positivo, y es que, omitiendo el término revolución de Internet, porque si no alguno de mis compañeros me podría matar, considero que Internet se ha supuesto una transformación total y absoluta. Es verdad que en parte el éxito de Internet radica en que ha tomado lo mejor de los medios precedentes, o mejor dicho, lo que ya aportaban de sí los medios, pues en Internet lo tenemos todo. Pero es que no ha transformado solamente la forma de informarnos, ha transformado la forma de relacionarnos, de vivir. Comentábamos con muchos alumnos nativos digitales que hoy en día a estos alumnos les resultaría prácticamente imposible volver a una era analógica.
no pueden vivir sin su móvil, no pueden vivir sin estar conectados. Internet lo es todo y todo se hace a través de Internet. Nos informamos, nos entretenemos, nos comunicamos, vivimos, incluso la política hoy en día se hace más que nunca a través de Internet. Por eso, y a diferencia de los medios precedentes que tuvieron un papel importante en gran parte de estos sectores, yo creo que Internet prácticamente ha afectado a todo. Se habla de hecho de convergencia, ¿no?, de todos los medios en Internet. O sea de pantallas. Ya es difícil hablar, por ejemplo, a los estudiantes cuando le hablas de televisión, concretamente para ellos la televisión ya son pantallas, claro, y lo ven además precisamente a través de sinergias, ¿no?, con otros medios. Muy bien, ha sido un verdadero placer contar con vosotros aquí. Muchísimas gracias por este libro fantástico. Gracias a vosotros. Y gracias por todo. Y esperamos volver a veros con cualquier excusa, ¿no?, que tengáis con los alumnos o con, en fin, cualquier otra publicación que tengáis, etcétera. Estupendo, muchas gracias. Seguimos.